El marco religioso que inicialmente había atraído a sus familias fue pervertido hasta convertirse en una herramienta para mantener control y prevenir cualquier resistencia. Mientras Ellen continuaba revisando la horrible documentación, se dio cuenta de que los conspiradores se preparaban para desaparecer por completo. Los niños que habían sido vendidos no solo estaban esclavizados físicamente, sino que estaban psicológicamente destrozados de tal manera que su rescate y recuperación serían extraordinariamente difíciles. Incluso si las autoridades lograban localizarlos y liberarlos, el daño a sus mentes y espíritus podrían nunca sanar por completo. El verdadero alcance del crimen se extendía mucho más allá del tráfico inicial, abarcando la tortura psicológica sistemática diseñada para destruir cualquier esperanza de escape o recuperación. Los registros financieros revelaron que los tres conspiradores se preparaban para abandonar Cedar Creek por completo antes del verano de 1878, llevando consigo sus ganancias acumuladas a California, donde planeaban establecerse bajo nuevas identidades. El momento estaba cuidadosamente calculado para coincidir con la finalización de su mayor transacción y la implementación de nuevos horarios de tren que facilitarían un viaje rápido hacia el oeste. Margaret Wilson ya había comprado propiedades cerca de San Francisco bajo un nombre falso, mientras que Robert Hess estaba liquidando sus intereses comerciales en Indiana y convirtiendo sus activos en formas portátiles que podrían transportarse fácilmente. La supuesta enfermedad de Sarah Coleman proporcionaba cobertura para su retiro gradual de las obligaciones comunitarias y la preparación para la partida. La excursión final les habría proporcionado suficiente dinero para financiar su escape y una temprana jubilación en circunstancias cómodas. La sofisticación del plan incluía preparaciones detalladas de contingencia para varios escenarios. En caso de que sus actividades fueran descubiertas antes de su partida, habían preparado documentación falsa, establecido rutas de escape e identificado contactos criminales que podrían ayudarles a evadir la acción de la ley. La correspondencia incluso mostraba que habían considerado eliminar posibles testigos que pudieran amenazar su fuga. El descubrimiento de estos planes por parte de Ellen reveló la urgencia de su situación. Los conspiradores no planeaban una retirada gradual, sino un abandono rápido que dejaría a sus víctimas sin esperanza de rescate y sin posibilidad de justicia. Los 23 niños programados para la próxima excursión no solo enfrentaban explotación, sino la posible desaparición dentro de una red criminal que se extendía por todo el continente. La realización de que probablemente era la única persona que conocía la verdad y tenía acceso a la evidencia creó una terrible carga de responsabilidad. Cualquier retraso en actuar podría resultar en la pérdida permanente de casi 2 docenas de niños más. Mientras tanto, cualquier acción prematura podría permitir que los conspiradores escaparan a la justicia y continuaran sus operaciones en otro lugar. Ellen enfrentaba una elección imposible entre la seguridad inmediata de los niños y el objetivo más amplio de exponer toda la red. Su descubrimiento coincidió con el anuncio de Margaret Wilson de la excursión más ambiciosa hasta el momento, un viaje de un mes a sitios bíblicos históricos que llevaría a 23 niños hasta Filadelfia y posiblemente Boston. El momento no era una coincidencia, representaba la cosecha final de la operación antes de que los conspiradores desaparecieran con sus ganancias acumuladas. Ellen, la maestra sustituta, comprendió que la supuesta partida de Sarah Coleman por tratamiento médico en Chicago era en realidad el comienzo de la fase final de la operación. Si esperara más evidencia o intentara actuar a través de los canales oficiales, sería demasiado tarde para prevenir la destrucción sistemática de toda una generación de niños de Cedar Creek. El 28 de marzo de 1878, Alan Hartwell irrumpió por última vez en el sótano de la iglesia, no para reunir evidencia, sino para robarla. Tomó el libro contable, la correspondencia, el diario de Sarah Coleman y todos los documentos que pudieran probar la existencia y alcance de la conspiración. Sabía que su desaparición alertaría a los conspiradores sobre su descubrimiento, pero esperaba que la evidencia documentada obligara a las autoridades a actuar antes de que partiera la excursión final.
La respuesta inmediata de Margaret Wilson al descubrir la desaparición de la evidencia fue acelerar la excursión final, adelantando la fecha de salida una semana y cambiando el destino anunciado para confundir cualquier investigación potencial, pero la desesperada cabalgata nocturna de Ellen hacia la sede del condado en Noblesville, donde presentó la evidencia al juez de circuito William Marshall, puso en marcha los eventos que finalmente traerían justicia a Cedar Creek. El examen de la evidencia por parte del juez Marshall no dejó lugar a dudas sobre el alcance y horror de la conspiración, más importante aún, sus telegramas inmediatos a la policía en Chicago, Louisville y otras ciudades resultaron enredadas coordinadas que rescataron a 11 niños antes de que pudieran perderse permanentemente en el mundo urbano. Las operaciones de rescate revelaron que la red se extendía aún más allá de lo que la evidencia de Ellen había sugerido, con conexiones a organizaciones criminales en todo el Medio Oeste y más allá. El arresto de Margaret Wilson, Sarah Coleman y Robert Hess el 30 de marzo de 1878 sacudió profundamente a la comunidad metodista de Cedar Creek. Los tres conspiradores fueron detenidos mientras intentaban abordar un tren hacia el oeste con grandes sumas de dinero y documentos de viaje falsificados. Su captura reveló las piezas finales de un rompecabezas que había tomado meses a Ellen ensamblar. Pero el horror más profundo vino con la realización de que un pueblo entero había fallado en notar la desaparición sistemática de 50 niños en el transcurso de 2 años. La investigación posterior reveló la manipulación psicológica que había hecho posible tal engaño masivo. Los padres habían sido cuidadosamente seleccionados por sus circunstancias, inmigrantes recientes, viudos, familias con dificultades económicas, personas agradecidas por las oportunidades y reacias a hacer preguntas difíciles. La gradualidad de las desapariciones había prevenido cualquier evento dramático que pudiera alertar a la comunidad. El detective Samuel Morrison de la Policía Estatal de Indiana, quien lideró la investigación tras los arrestos, descubrió que los conspiradores habían explotado aspectos fundamentales de la psicología humana y la organización social. Las personas naturalmente evitaban discutir temas dolorosos como la desaparición de niños, especialmente cuando se les presentaban explicaciones razonables para su ausencia. La comunidad había participado colectivamente en una especie de ceguera voluntaria que permitió que el crimen continuara sin ser detectado. Más perturbador aún fue el hallazgo de que varios miembros de la comunidad habían tenido sospechas privadas, pero eligieron permanecer en silencio en lugar de desafiar a figuras de autoridad respetadas. La presión social para mantener la armonía y la confianza en los líderes de la iglesia creó un entorno donde incluso las sospechas razonables se suprimieron. La respuesta de la jerarquía de la iglesia metodista reveló prioridades institucionales que privilegiaban la reputación por encima de la rendición de cuentas. En lugar de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo tales crímenes pudieron ocurrir bajo su vigilancia, los líderes denominacionales se centraron en contener el escándalo y minimizar el daño a la imagen pública de la iglesia. Esta respuesta institucional creó barreras adicionales para comprender el alcance completo de la conspiración y previno la implementación de salvaguardas que podrían haber protegido a otras comunidades. El diario de Sarah Coleman resultó particularmente valioso para entender cómo la operación había mantenido su cobertura por tanto tiempo. Su estudio cuidadoso de la dinámica de cada familia permitió a los conspiradores elaborar explicaciones perfectamente dirigidas para la partida de cada niño. A los padres con aspiraciones religiosas se les dijo que sus hijos perseguían estudios bíblicos avanzados. A las familias con dificultades económicas se les aseguró que sus hijos estaban adquiriendo habilidades laborales valiosas. A los padres ambiciosos se les convenció de que sus hijos estaban estableciendo conexiones sociales que beneficiarían a toda la familia. Los arrestos coordinados en varios estados revelaron que la operación de Cedar Creek era solo un nodo de una red criminal que operaba en el Medio Oeste durante más de una década. Las agencias de la ley en Ohio, Illinois, Pensilvania y Missouri descubrieron operaciones similares usando métodos idénticos y, a menudo, involucrando la misma red de contactos criminales en ciudades importantes.
La investigación reveló que la experiencia de Margaret Wilson en Filadelfia había proporcionado las conexiones iniciales para establecer la red de tráfico. Su supuesta experiencia en escuelas industriales había sido en realidad su participación con organizaciones criminales que suministraban trabajo infantil a fábricas y otras empresas dispuestas a explotar a trabajadores vulnerables. Su mudanza a Cedar Creek había sido una expansión deliberada de estas operaciones hacia comunidades rurales donde la supervisión era mínima y la confianza alta. Las conexiones comerciales de Robert Hess habían proporcionado la infraestructura crucial para las operaciones de la red. Su participación en el transporte ferroviario y en el comercio de granos le daba razones legítimas para viajar frecuentemente y mantener contacto en toda la región. Sus almacenes y arreglos de transporte se habían usado para trasladar niños entre estados sin despertar sospechas de las autoridades o funcionarios del transporte. La investigación financiera reveló que los tres conspiradores habían acumulado mucha más riqueza de lo que sugerían sus transacciones documentadas, cuentas ocultas, compras de propiedades bajo nombres falsos y complejos arreglos financieros indicaban que la operación de Cedar Creek había generado más de 50,000 pesos en ganancias. Una suma enorme que colocaba a los conspiradores entre las personas más adineradas de Indiana. Este éxito financiero había financiado la expansión de sus operaciones y proporcionado recursos para corromper a funcionarios y mantener su cobertura. El alcance de la red se extendía más allá del simple tráfico hasta abarcar la corrupción sistemática de la policía, funcionarios políticos y líderes empresariales en múltiples comunidades. La investigación descubrió que se habían pagado sobornos sustanciales a sheriffs, jueces y oficiales ferroviarios para garantizar cooperación y prevenir investigaciones. Esta corrupción había creado un paraguas protector que permitió a la red operar con impunidad durante años. De los 50 niños desaparecidos de Cedar Creek, las operaciones de rescate coordinadas lograron localizar y recuperar solo 18. La mayoría había sido tan completamente integrada en operaciones industriales o servicio doméstico que identificarlos resultó casi imposible. El trauma psicológico que habían sufrido dejó a muchos incapaces de readaptarse a la vida familiar normal, creando una tragedia secundaria que persiguió a Cedar Creek durante generaciones. Los testimonios de los niños rescatados revelaron la guerra psicológica sistemática que acompañaba a su explotación física. Se les había dicho que sus familias los habían vendido porque eran cargas indeseadas, que su sufrimiento era un castigo por pecados no especificados y que cualquier intento de escapar o comunicarse con sus vidas anteriores tendría graves consecuencias para ellos y sus familias. Exámenes médicos de los niños recuperados revelaron evidencia de malnutrición, abuso físico y exposición a condiciones de trabajo peligrosas que habían causado problemas de salud permanentes. Varios mostraban signos de accidentes industriales, dedos perdidos, problemas respiratorios por polvo textil y retrasos en el desarrollo por exposición prolongada a químicos peligrosos. El alcance completo de su sufrimiento físico se igualaba con el daño psicológico que requeriría años de tratamiento cuidadoso. Quizás lo más desgarrador fueron los niños que inicialmente resistieron los esfuerzos de rescate, habiendo sido tan completamente condicionados a creer que sus circunstancias eran normales y merecidas. Varios tuvieron que ser convencidos gradualmente de que sus rescatadores eran legítimos y que no serían castigados por aceptar ayuda. La profundidad de la manipulación psicológica que habían experimentado demostraba la sofisticación criminal de las operaciones de la red. La investigación también reveló que al menos 12 niños habían muerto mientras estaban bajo la custodia de sus compradores, víctimas de accidentes industriales, enfermedades o abusos que nunca serían adecuadamente investigados o procesados. Estas muertes habían sido encubiertas mediante registros falsificados y funcionarios corruptos que aseguraron que no se hicieran preguntas incómodas sobre el destino de los niños que supuestamente nunca existieron en la documentación oficial. Los juicios de Margaret Wilson, Sarah Coleman y Robert Hess se convirtieron en un fenómeno en Indiana y más allá. La presentación de evidencia por parte de la Fiscalía expuso no solo el alcance de sus crímenes,
sino también la vulnerabilidad que hacía de Cedar Creek un terreno de caza perfecto para la explotación criminal. El testimonio de los niños rescatados, presentado con cuidado dada su fragilidad psicológica, proporcionó pruebas devastadoras del impacto de la conspiración. La defensa de Margaret Wilson intentó retratarla como una idealista equivocada que creía estar ofreciendo oportunidades a niños desfavorecidos. Esta estrategia se derrumbó cuando la fiscalía presentó evidencia de sus detallados registros financieros y correspondencia con contactos criminales que demostraban plena conciencia de la ilegalidad de sus actividades. Su testimonio final reveló a una persona calculadora que había explotado la fe religiosa y el amor parental con fines puramente financieros. La manipulación psicológica de Sarah Coleman resultó más difícil de procesar bajo los marcos legales existentes, aunque su papel en el acondicionamiento de los niños y el engaño de las familias estaba claramente documentado. La naturaleza sutil del abuso psicológico no era bien comprendida por las autoridades legales de 1878. Su defensa argumentó que su cuidado por los niños había sido genuino, aunque equivocado, pero la evidencia de manipulación emocional sistemática finalmente convenció al jurado de su intención criminal. El juicio de Robert Hess se centró en su papel en financiar y facilitar la operación. Sus abogados alegaron que sus actividades comerciales eran legítimas y que cualquier participación con la red de tráfico había sido involuntaria. Sin embargo, la evidencia financiera y la correspondencia demostraron su papel central en planificar y ejecutar la conspiración. Su condena por múltiples cargos de conspiración y tráfico resultó en la sentencia de prisión más larga de los 3 conspiradores. Los procedimientos legales también revelaron lagunas significativas en las leyes existentes sobre el tráfico y explotación infantil. La fiscalía tuvo que recurrir a varios estatutos de fraude, secuestro y conspiración que no estaban diseñados específicamente para abordar operaciones de tráfico sistemático. La complejidad de la actividad criminal interestatal expuso debilidades en la coordinación de la ley que no serían adecuadamente abordadas hasta décadas después. La respuesta de la Iglesia Metodista ante el escándalo reveló prioridades institucionales que colocaban la gestión de la reputación por encima de la rendición de cuentas y el apoyo a las víctimas, en lugar de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo tales crímenes podían haber ocurrido bajo su supervisión. Los líderes denominacionales se centraron en el control del daño y en distanciarse de la operación de Cedar Creek. Los funcionarios de la Iglesia argumentaron que los crímenes habían sido perpetrados por individuos que habían engañado a la Iglesia tan completamente como habían engañado a la comunidad. Si bien esto era técnicamente cierto, la respuesta ignoraba los fallos institucionales que habían permitido que la conspiración operara sin ser detectada, la falta de supervisión, la ausencia de procedimientos de verificación para programas educativos y la cultura de confianza incuestionable en las figuras de autoridad contribuyeron a crear un entorno donde tales crímenes podían prosperar. La negativa de la Iglesia a implementar reformas sistemáticas o proporcionar apoyo a las familias de las víctimas generó un trauma adicional para la comunidad afectada. Los padres que habían perdido a sus hijos se sentían abandonados por la institución en la que habían confiado con sus posesiones más preciadas. La falta de responsabilidad institucional reforzó la sensación de que el sufrimiento de sus hijos había sido inútil y que nada se había aprendido de la tragedia. Los fracasos de las autoridades locales fueron igualmente significativos. La investigación del sheriff Thomas Bradley reveló que múltiples reportes y preocupaciones habían sido desestimados sin la debida investigación durante el periodo de 2 años en que operó la conspiración. La combinación de corrupción política, incompetencia profesional y presión social para evitar desafiar a figuras respetadas de la comunidad había creado un entorno perfecto para la explotación criminal. Las compañías ferroviarias, cuya infraestructura se había utilizado para transportar a los niños a través de los estados, también escaparon de la responsabilidad por su papel en facilitar la conspiración, si bien la cooperación de sus empleados había sido comprada mediante sobornos y no por políticas corporativas.
La falta de supervisión y procedimientos de verificación para el transporte de pasajeros había facilitado la operación de tráfico, ningún cambio significativo en la seguridad o procedimientos de verificación del transporte resultó de la investigación. El papel de Alan Hartwell en exponer la conspiración la convirtió en heroína para algunos y en paria para otros dentro de la comunidad de Cedar Creek. Muchos residentes la culparon por destruir la reputación del pueblo y atraer atención no deseada a su comunidad. La presión social y la hostilidad que enfrentó tras los juicios hicieron imposible que continuara viviendo en Cedar Creek. La carga psicológica de su descubrimiento y sus consecuencias la perseguiría el resto de su vida. Había salvado a 23 niños del tráfico inmediato, pero no pudo salvar a los 32 que ya habían desaparecido en la red criminal. El conocimiento de que su acción temprana podría haber prevenido desapariciones adicionales creó un sentimiento de culpa que ningún análisis racional podría eliminar. La carrera profesional de Ellen sufrió un daño significativo debido a su participación en el caso. Muchas instituciones educativas la veían como una alborotadora que había violado las normas profesionales al investigar a colegas y superiores. Sus intentos de implementar salvaguardas y procedimientos de verificación en puestos posteriores fueron a menudo recibidos con resistencia por parte de administradores que preferían enfoques tradicionales basados en la confianza y las relaciones personales. El costo personal de su heroísmo se extendió más allá de las consecuencias profesionales, abarcando el aislamiento social y el trauma psicológico. Ellen nunca se casó, en parte porque los posibles pretendientes se sentían disuadidos por su asociación con el escándalo y, en parte, porque su experiencia la había vuelto profundamente desconfiada de las motivaciones y afirmaciones de las personas. Pasó el resto de su carrera moviéndose entre diferentes puestos de enseñanza, nunca permaneciendo el tiempo suficiente para formar conexiones comunitarias profundas que podrían haberla expuesto a traiciones similares. A pesar de estos costos personales, Ellen continuó abogando por reformas educativas y medidas de protección infantil a lo largo de su carrera. Sus escritos y discursos enfatizaban la importancia de la supervisión institucional, los procedimientos de verificación y el monitoreo sistemático de los programas educativos. Aunque sus recomendaciones específicas rara vez se implementaron durante su vida, su defensa contribuyó a mejoras graduales en los estándares educativos y en las políticas de protección infantil. El escándalo de Cedar Creek tuvo impactos duraderos que se extendieron mucho más allá de la comunidad inmediata. La cobertura mediática de los juicios e investigaciones creó conciencia nacional sobre el tráfico infantil y la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante la explotación criminal. Sin embargo, la falta de seguimiento sistemático y de reformas institucionales limitó los beneficios a largo plazo de esta mayor conciencia. La gestión del escándalo por parte de la denominación metodista influyó en las políticas denominacionales sobre programas educativos y procedimientos de supervisión, aunque no se implementaron reformas integrales de inmediato. La vergüenza y la responsabilidad legal asociadas con el caso de Cedar Creek contribuyeron a un escrutinio gradual de las actividades patrocinadas por la Iglesia que involucraban a niños. Estos cambios, aunque incrementales, pudieron haber prevenido operaciones similares a gran escala en otras comunidades metodistas. El impacto financiero en Cedar Creek fue severo y duradero. La reputación del pueblo como una comunidad segura y respetable quedó permanentemente dañada, lo que provocó una disminución de la inversión empresarial y un descenso poblacional. Muchas familias que habían perdido hijos se fueron completamente del área. Incapaces de permanecer en un lugar asociado con un trauma tan profundo, las consecuencias económicas del escándalo contribuyeron a la gradual decadencia de Cedar Creek, de un próspero centro industrial a una comunidad rural en dificultades. Con el paso de los años, Cedar Creek se transformó en un testimonio silencioso de cómo la negligencia institucional y la corrupción podían destruir comunidades enteras. Los recuerdos de los eventos se transmitieron de generación en generación, no solo como advertencias sobre la confianza ciega, sino también como recordatorios de la resiliencia de aquellos que lucharon por la justicia.
Los sobrevivientes, ahora adultos, enfrentaron la vida con cicatrices físicas y emocionales, pero muchos canalizaron sus experiencias hacia la defensa de la protección infantil y la reforma educativa. La narrativa de Cedar Creek se convirtió en un caso de estudio ampliamente citado en cursos de criminología, sociología y educación. Los académicos analizaron cada falla institucional, cada omisión de los líderes de la iglesia y la policía, y cada oportunidad perdida de intervenir. Las discusiones sobre ética, responsabilidad y la moralidad de la obediencia ciega a la autoridad se volvieron parte central del debate académico, con Cedar Creek representando un ejemplo paradigmático de los peligros de una comunidad cerrada y jerárquica. Además de los efectos sociales y académicos, el caso impactó profundamente en la política local y nacional. Las legislaciones sobre protección infantil se revisaron, aunque de manera lenta y gradual. Inspiradas en las lecciones aprendidas del escándalo, se promovieron leyes que requerían la verificación de antecedentes más estricta para educadores y personal en programas extracurriculares, y se instituyeron medidas de monitoreo más rigurosas para prevenir abusos. No obstante, estas reformas llegaron demasiado tarde para aquellos que habían perdido su infancia y su inocencia en Cedar Creek. La historia también subrayó la complejidad de la justicia. Los perpetradores, aunque llevados ante los tribunales, a menudo recibieron sentencias más leves de lo que muchos consideraban adecuadas. Los acuerdos judiciales, los apelativos legales y las limitaciones del sistema penal significaron que el castigo completo nunca reflejó completamente la magnitud del daño causado. Esta discrepancia entre la percepción pública y la realidad judicial alimentó un debate continuo sobre la equidad y la eficacia del sistema legal en casos de explotación infantil masiva. Para la comunidad de Cedar Creek, la recuperación fue un proceso doloroso y desigual. Algunos residentes se marcharon para escapar del estigma, mientras que otros permanecieron, intentando reconstruir sus vidas en un lugar marcado por tragedias pasadas. Las iglesias locales, escuelas y negocios enfrentaron un escrutinio constante, y la reconstrucción de la confianza comunitaria se convirtió en un esfuerzo generacional. Ellen Harwell, cuyo valor había sido instrumental en exponer la conspiración, continuó siendo un faro de integridad para aquellos que conocían la verdad detrás de la tragedia. Su legado personal se definió no solo por la valentía que mostró al enfrentarse a la corrupción, sino también por su incansable dedicación a prevenir que tales crímenes volvieran a ocurrir. Sus escritos y conferencias inspiraron a una nueva generación de educadores, activistas y profesionales de protección infantil, asegurando que la memoria de los niños desaparecidos no se desvaneciera en el olvido. El trauma colectivo de Cedar Creek también reveló la importancia del apoyo psicológico y emocional en la recuperación de comunidades afectadas por el abuso masivo. Se iniciaron programas de terapia comunitaria, apoyo a víctimas y educación sobre resiliencia, proporcionando herramientas para que las familias sobrevivientes pudieran reconstruir sus vidas. La experiencia demostró que la justicia no solo implica castigar a los culpables, sino también atender las heridas invisibles que el abuso deja en la psique de toda una comunidad. Con el tiempo, Cedar Creek dejó de ser un símbolo de vergüenza y se convirtió en un recordatorio solemne de la necesidad de vigilancia constante, responsabilidad institucional y el valor de quienes se atreven a enfrentarse a la corrupción. Las historias de los niños que sobrevivieron y de los héroes anónimos que los protegieron se convirtieron en narrativas esenciales para educar sobre ética, moralidad y derechos humanos. Finalmente, la tragedia de Cedar Creek ofreció una lección universal. La protección de los más vulnerables requiere más que buenas intenciones, requiere acción, supervisión, transparencia y la disposición de confrontar incluso a las instituciones en las que confiamos ciegamente. La memoria de los que sufrieron sigue viva, no solo como un testimonio de dolor, sino también como un faro de esperanza, recordando a las generaciones futuras que la justicia, aunque imperfecta, siempre vale la pena perseguirla. El legado del escándalo también se reflejó en cambios culturales más amplios.
Las comunidades comenzaron a cuestionar la autoridad sin examen crítico y a valorar la transparencia sobre la apariencia de respeto y decoro. Los sistemas educativos y religiosos adoptaron políticas más rigurosas para garantizar que los abusos de poder no pasaran desapercibidos, reconociendo que la confianza sin verificación puede ser peligrosa. En retrospectiva, Cedar Creek representa tanto el potencial destructivo de la negligencia como la capacidad humana de resistencia y justicia. A través del dolor, la pérdida y la traición, surgieron lecciones valiosas sobre vigilancia, responsabilidad y la importancia de hablar incluso cuando la verdad es impopular. La historia de Cedar Creek continúa resonando como un recordatorio de que la vigilancia constante y el coraje individual son esenciales para proteger la inocencia y la dignidad humana en cualquier sociedad.